esa lectura que tenemos como muy inconsciente del lenguaje corporal podría ser como que un lenguaje más puro, en donde el signo o el símbolo realmente hacer de naturaleza biológica, al leer todo este reflejo emocional que podemos hacer, podría estar como que ser un lenguaje más puro, o igual, o cargamos de significantes. No, Lacan plantea que no. O sea, cuando habla de lenguaje, habla de todas las formas de comunicación, no solamente de la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tú emites gestos, posturas, reacciones inconscientes, muchas de ellas posturales, ¿no? Paralingüísticas, paraverbales, que están ahí. Pero, ¿quién te dio esos gestos, no? O sea, no naciste con estos gestos. Lo que te lo da es precisamente la alteridad, la relación con el otro. El hecho de que seamos criaturas sociales en gran medida determina que todas nuestras comunicaciones están creadas y estructuradas desde lo social, plantea Lacan. Entonces, no hay libertad en el significante, ¿no? Y no hay libertad precisamente porque el significante es el resultado de un proceso histórico-cultural que tiene que ver con el momento en el cual el individuo está, emerge, pertenece. Y entonces, pues estos gestos y estas posturas también son dados por el entorno y entonces también son un lenguaje estructurado. También están ahí de alguna forma determinando la manera como el individuo se comporta, ¿no? Se para, se mueve, respira, mira, toca, es. Entonces, en ninguno de los dos casos, ni en el lenguaje hablado, ni en el lenguaje corporal, ni en ninguna otra forma de lenguaje, hay como mayor libertad en ese sentido per se. No, para Lacan la libertad más bien tiene que ver con un poco, una situación muy ilusoria, ¿no? Que más bien tiene que ver con un cierto grado en la medida en que yo soy capaz de hacer consciente todo este proceso. Como al hacerme consciente todo este elemento, puedo ganar un cierto margen de libertad, ¿no? Puedo tomar una cierta forma de decidir más desde esta parte consciente que desde esta parte inconsciente. En la medida en que esto está negado, en que esto está inconsciente, vamos, pues esto tiene un peso determinante muchas veces en la vida. Cotidianamente la gente obra determinado por este peso sin saber qué hace las cosas. Es que no sé por qué me enojo, no sé por qué no me puedo controlar, no sé por qué siento tanto miedo, no sé por qué tengo tanta inseguridad, no sé por qué siento tantos celos, ¿no? Claro, no lo saben, porque los significados de eso están aquí y son inconscientes. De alguna forma lo que decíamos, ¿no? Es el proceso terapéutico, la introspección, el reconocimiento de esta dimensión, lo que me va a hacer posible a mí decir, ya sé por qué tengo miedo, ya sé por qué tengo inseguridad, ya sé por qué me enojo tanto, ya sé por qué siento celos. Y tiene que ver con este proceso de construcción de quién soy y que está atravesado precisamente por la otredad, ¿no? Por eso esta A aparece en los 4 puntos. La A es el otro, la otra, ¿no? Siempre está determinándome de alguna manera. No somos personas independientes. La independencia es una ilusión, según el planteamiento lacaniano, porque en realidad desde el principio somos constituidos en torno a discursos que nos son dados por alguien más. Los significantes y por ende los significados nos son dados por el otro, por la otra. Por eso está aquí en los 4 puntos todo el tiempo haciendo patente la idea lacaniana de que no somos libres de elegir lo que decimos, lo que necesitamos, el cómo lo expresamos, el cómo lo significamos. Vamos, todo el proceso está atravesado por la otredad, por la alteridad. No sé si esto se entiende. Sí, tristemente sí. Sí, de hecho, el modelo lacaniano es un modelo determinista. Si Freud es determinista, Lacan agárrense que ahí les voy, ¿no? Porque precisamente por eso se le llama a Lacan es un estructuralista, porque se dice la estructura, en este caso el lenguaje, los lenguajes, determinan al individuo en todo sentido.
Y entonces, ¿dónde está la libertad en este proceso? La única libertad que hay es esta de hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Y aún así será un margen limitado porque, pues, dado que seguimos comunicándonos a través de este lenguaje, el lenguaje nunca va a ser suficiente, nunca va a alcanzar para llegar más allá de un cierto nivel de comprensión propia y relacional. Y entonces, aún a pesar de que esto se desarrolle mucho, siempre habrá un margen ahí que va a quedar no libre, que va a quedar estructurado, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, la visión lacaniana es, pues sí, pesimista, podríamos decir, ¿no? En ese sentido, negadora de la libertad, negadora de la posibilidad de ir más allá. Es una idea interesante, ¿no? Que iremos viendo al final, bueno, si es así, o puede ser de otra forma, ¿no? Pero bueno, entonces esto, no sé si queda claro, este grafo 3 y la dimensión inconsciente, consciente, les digo, se dan cuenta, se repite. Lo importante aquí es tener en cuenta cómo estos elementos, el otro articulado como deseo y el significante del otro están ocurriendo al margen de la conciencia y muchas veces determinando lo que la persona termina haciendo y mostrando. Aunque muchas veces diga, pues es que no sé por qué esto pasó, si yo no quería decir eso, si yo no quería comunicar eso, si yo no quería ser así. Yo quería ser distinta, distinto, y resulta que no pude. ¿Por qué no pudiste? Por esto. Porque dentro de ti hay una alteridad, hay una otredad que está ahí en tu inconsciente y que muchas veces te obliga a actuar de maneras que pueden ser contrarias a esto, a lo que tú necesitas. Este es el problema. Cuando esto y esto están en contraposición y eso genera angustia, genera ansiedad y termina generando que la persona actúe de manera incongruente con respecto a su necesidad. Entonces, no sé si esto se explica y se entiende. Me recuerda mucho a Virginia Satir con todo su trabajo para desenredar todas las trabas de comunicación de la familia. No sé si se estudiaron o qué onda. No, pues es que Virginia Satir pertenece a una escuela que está muy influida por las teorías de la comunicación de Paul Watzlawick, que es otro teórico de comunicación más reciente, ¿no? Que es Saussure y que Jacobson, ¿no? Que son los que estudió Lacan, y que de alguna forma Watzlawick va a influir toda la escuela sistémica precisamente por esta teoría de la comunicación humana que él desarrolla y que de alguna forma está basada precisamente en la premisa de hacer explícito lo implícito. Es decir, diríamos en clave lacaniana, hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Es como develar esto que está ocurriendo acá arriba para que la gente se pueda comunicar con un mayor margen de libertad y claridad acá abajo. Si lo vemos así, por supuesto, ¿no? El modelo sistémico está tratando de clarificar esta situación, ¿no? Claro, el modelo sistémico no le da tanto peso a esto, ¿no? De la otredad, ¿no? No llega como a ese punto de decir, todas estas comunicaciones vienen de alguien más, vienen de debajo, ¿no? Vienen de pautas muchas veces familiares, ¿no? Es un poco ya el sistémico más reciente y pues sobre todo la clave psicogenealógica tiene mucho que ver con mostrar que esto viene de atrás, muchas veces de pautas generacionales heredadas, ¿no? Y vamos, y eso no tiene que ver con estas cuestiones de la psicomagia y estas cosas que ya luego le agregaron y son fumadas, no. Tiene que ver con efectivamente, ¿no? Que muchas veces estos lenguajes que yo tengo, estos significantes que yo tengo, vienen de muy atrás de mí y aún así me están determinando, ¿no? Y solo en la medida en que puedo revelar, mostrar de dónde vienen, cómo se crearon, para qué están ahí, puedo de alguna forma liberarme de su peso, ¿no? Y entonces estar más en esta dimensión y llegar más acá, ¿no? Que esa es como la meta, podríamos decir, en ese sentido. Y bueno, luego tenemos el grafo 4, que en realidad sería el último que estaríamos revisando, que realmente es como el último de la versión lacaniana, podríamos decir. Aquí hay un error en este grafo. Que bueno, no sé cómo corregirlo,
porque en realidad, ay Dios, en realidad está al revés de lo que estoy viendo este grafo. Puse un grafo que no es, chicos. Permítanme. Sí, porque si no, no se entiende bien. Entonces, permítanme. Déjenme, lo corrijo para que veamos el que sí es. Aquí está. Ay, a ver si lo puedo hacer. Bueno, vamos a ver si me deja. Bueno, aquí vemos el grafo que sería el grafo 4, en realidad, que es el último que vamos a ver, ¿no? Aquí nuevamente hay cambios en la mirada lacaniana, siempre buscando como clarificar un poco más, como lograr una comprensión un poco más profunda de precisamente lo que ocurre en estos procesos inconscientes, ¿no? Vemos sí hay diferencias respecto al grafo anterior. La primera es que acá en lugar de necesidad aparece una S barrada, que es el sujeto barrado. Ahora, siempre que vemos la barra atravesando la S, lo que estamos diciendo es que el sujeto ya está atravesado por el significante, vamos, por el discurso de otro, de otra. Aquí lo que está haciendo Lacan es reducir aún más el de por sí estrecho margen de libertad que los seres humanos tenemos. Solamente con cambiar la delta por esta S barrada, lo que está diciendo es, resulta que tu necesidad, quién sabe si sea tu necesidad. ¿Por qué? Porque tus necesidades, desde el momento mismo en que para expresarlas, comunicarlas, requieres del lenguaje, pues desde el momento mismo en que son, ya están atravesadas por el discurso y el lenguaje de alguien más, ya están atravesadas por un significante. Precisamente esa es la pauta social, ¿no? Lo que nos determina, ¿no? Como somos criaturas sociales, no hay un antes de esta socialización, por ende la necesidad ya está atravesada por el significante. No hay sujeto preedípico. En ese sentido, Lacan contradice a Freud, contradice a Klein, está contradiciendo estas escuelas precisamente porque está diciendo, no es cierto, no hay un sujeto preedípico. Lo que hay son fases distintas del Edipo, ¿no? Dentro del Edipo hay 3 etapas que van a estar ahí como siendo distintas cada uno. Una primera fase, que ahorita vamos a ver cómo se constituye, una fase segunda y una fase tercera, ¿no? Pero nunca existe el sujeto antes del Edipo. ¿Por qué nunca existe antes del Edipo? Porque nunca existe antes del otro. El sujeto, para que exista, requiere del otro. Solo a partir del deseo del otro existes, escribe Lacan. El niño, la niña, el infante existe porque existe en el deseo del otro, es decir, en el reconocimiento. Solo si la otra mirada te ve, existes, si no, no existes. Entonces, ya desde el principio eres un sujeto atravesado por el significante de alguien más. No sé si esto se entiende. Más o menos. No sé si lo puede volver a explicar rapidito, por favor, para ver si sí le entendí bien. Sí, miren. Esto es así, ¿no? Ya desde el momento en que naces, pues no naces solo, ¿verdad? Sola. Esto es una ficción. Nacemos y desde que nacemos ya estamos siendo nombrados, reconocidos, deseados por alguien.
ahí estás, y ese estar es un hecho relacional social. Entonces, no puede concebirse en la especie humana al sujeto al margen del discurso. El sujeto siempre es significante del otro. El sujeto siempre va a existir porque está siendo reconocido por la alteridad que lo nombra, que lo ve, que le otorga una cualidad, una calidad, una serie de atributos que están ahí solamente por el hecho de existir. En cuanto naces, y ahora en realidad podemos decir desde mucho antes de nacer, ya hay una serie de significantes preconstruidos al margen de lo que tú quieras, seas, desees o necesites. O sea, no se esperan a que nazcas ni siquiera para que la gente empiece a maquinar y a construir un discurso de ti. Por eso desde que naces, pues ya naces con un sesgo, con una carga significante que se te otorga. No hay un sujeto libre, previo, por eso dicen no hay un sujeto predípico, Lacan, porque dicen no, eso no existe más que en el imaginario de la gente, ¿no? Pero en la realidad esto nunca es así, porque ya desde el momento en que la persona sabe que está embarazada, desde el momento en que el entorno sabe que van a ser un nuevo ser, y hay una serie de cargas significantes en torno a ese sujeto que le acompañan desde antes de nacer. Al nacer, por supuesto, todo esto eclosiona, por así decirlo, en el sujeto, y entonces ya toda esa carga se le confiere, y entonces siempre el sujeto es pues un discurso del otro, un deseo del otro, una relación del otro, un imaginario del otro. Siempre está atravesado por el significante, por eso Lacan le pone esa barrita atravesándola, ese sujeto barrado significa sujeto atravesado, eclipsado, determinado por el significante. No sé si se entiende. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Okidoki. Bueno, luego tenemos acá a medio camino antes de llegar a la otredad una I minúscula y una A entre paréntesis. La A minúscula, siempre que veamos una A minúscula en los matemas, se llaman matemas estas fórmulas que Lacan crea, así le dice él, matemas. Esa A es esta, que es la A que queda de vestigio de estos tres momentos, de estos tres elementos que componen la realidad, ¿no? Estos tres registros, como nombra Lacan, de la realidad. Y esta que se traduce es el objeto pequeño otro, ¿no? Decíamos. Tiene que ver con aquello que esperas, ¿no? Que deseas, que imaginas que vas a obtener si logras satisfacer un deseo, una necesidad. O sea, está la necesidad y está la imagen de la imagen de este pequeño otro, ¿no? Que es como el resultado de esas pérdidas que hay en la vida, de esa falta de la que hablábamos la sesión pasada, de ese estar en falta, que va a condicionar que siempre estemos esperando reparar esa falta, ese vacío, con algo más, ¿no? Con alguien, con alguna situación. Voy a ser feliz cuando tenga esto, cuando logre esto, cuando vaya a tal parte, cuando consiga tal o cual situación X, voy a alcanzar la plenitud y la felicidad. Ese es este imaginario de A. Es de alguna forma esto que queda, ese vestigio que imanta a la psique en una búsqueda permanente de la felicidad, la cual está condenado a fracasar, porque siempre, no importa que consiga todo lo que necesite o todo lo que desee o todo lo que se le otorgue, de todos modos, cuando lo consiga se va a dar cuenta que no llena esa falta, que ese vacío queda ahí de por vida, sin importar qué tan exitosa, triunfadora pueda llegar a ser la persona. Pero aquí está, ¿no? Atravesando precisamente esta necesidad del sujeto barrado, ya está atravesada, imantada, podríamos decir, por esta carencia, que es el resultado precisamente de esa pérdida.
de sensación de completud, ¿no? De esta realidad que se fragmenta en cuanto el sujeto nace, que se pierde, ese paraíso perdido al que se busca regresar y que sin embargo jamás vamos a poder regresar, ¿no? Y esta otra M, que es el yo ilusorio, imaginario, el le moi, por eso le pone M en francés. Le moi es como esta idea que tengo del yo, podríamos decir la parte consciente del yo, de lo que yo soy, de lo que yo me identifico, del cómo me nombro, del cómo me significo, cómo me veo a mí misma, a mí mismo, y que de alguna forma sí tiene que ver mucho con este espacio perdido, porque muchas veces nos configuramos una identidad en torno a aquello que nos ha hecho falta, ¿verdad? Somos lo que nos falta por ser, muchas veces podríamos decir en clave lacaniana, aunque esto suene bastante ambiguo, en realidad no lo es. Es de alguna forma que precisamente estas pérdidas, esta pérdida, este deseo extraviado de alguna forma que se quedó ahí como resultado de la pérdida de la completud al momento de nacer, nos va a quedar grabada toda la vida y vamos a estar tratando de regresar a eso por diferentes vías que muchas veces van a constituir esto que llama le moi, lo que yo soy, lo que yo digo que soy, en este intento por retornar, por regresar a la completud, por llenar la completud, ¿no? Bueno, nuevamente vemos el otro, el significado del otro, ¿no? Aquí le pone en lugar de significante y voz, hablando nuevamente del proceso diacrónico y sincrónico de las palabras que nos atraviesan. Tenemos una D minúscula que significa el deseo que es el resultado de la pulsión, que de alguna forma está relacionado ahí y en medio de lo que digo necesitar, ¿no? Y este otro signo que está acá, que es un sujeto, un significante barrado, un rombito y una D minúscula, D mayúscula, que la traducción del matema es el sujeto barrado articulado con la demanda. Articulado con la demanda. ¿Qué es esto de articulado con la demanda, no? Bueno, el deseo, que es esta D minúscula, dice Lacan, es el resultado de restar básicamente esta necesidad menos la demanda. La necesidad, pues es lo que yo quiero, lo que yo imagino que voy a conseguir. La demanda es lo que consigo, lo que en realidad ocurre. Y el deseo es lo que queda de estas dos partes. Esto suena complicado, pero no lo es, vamos a ver. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero una cosa, quiero algo. Imagino que ese algo me va a dar el bienestar, la felicidad, la alegría, el gusto, la plenitud muchas veces, ¿no? Y para llegar a ese algo, pues tengo que comunicarlo a través de este lenguaje que me ha sido dado por mi contexto. O sea, tengo que llegar a la acción a través de esto. Estoy atravesado por esto que viene de la otredad, ¿no? Entonces, no importa qué tan efectivo sea, de todos modos esto va a estar atravesado al fin y al cabo por la demanda, ¿no? Es decir, la demanda es qué tanto obtuve de lo que realmente necesitaba. O sea, sí logré lo que quería, obtuve menos. Las más de las veces obtengo menos de lo que demando, menos de lo que imagino que va a ocurrir. Y eso me deja siempre una pauta de deseo pendiente. O sea, hay una parte que nunca se termina de realizar. Lo pongamos en ejemplo de relaciones interpersonales y en ese sentido el enamoramiento es el ejemplo más emblemático. Yo conozco a alguien, me enamoro de esa alguien a quien conocí y lo cargo, lo recargo de todo esto que digo me va a hacer feliz, me va a llenar, me va a dar la plenitud, me va a dar la dicha, me va a dar la eterna felicidad.
Y luego resulta que lo consigo y resulta que siempre no. Resulta que no es esto que estaba acá, que esto que está acá no tiene nada que ver luego con esto que está acá, o tiene poco que ver, y como resultado me genera un deseo de querer más. Y por eso siempre estamos queriendo más, ¿verdad? Porque el otro, la otra, nunca me da lo suficiente. Nunca esto es igual a esto. Esto y esto siempre van a ser distintos porque aquí hay demasiado, podríamos decir. Porque aquí esto lo carga de en exceso de expectativas que en la vida luego son irrealizables. Y bueno, y lo más terrible del asunto es que si por alguna extraña casualidad o razón de pronto esto, si es esto, pues resulta que esto se vuelve cero, ¿no? Porque como el deseo es el resultado de restarle a esto lo que obtienes de esto, pues resulta que si obtienes todo lo que esperas, te quedas sin nada. ¿Qué significa eso? Que ya no deseas. Y si ya no deseas, sorpresa, sorpresa, la magia se acabó. Si lo ponemos en clave amorosa, esto es bien claro, ¿no? O sea, cuando la persona llega a satisfacer plenamente su deseo, pues simple y sencillamente pierde interés, pierde el gusto, pierde las ganas. Lo que hace que las ganas duren es ese cuanto de deseo que no se termina de satisfacer. Cuando el deseo se termina de satisfacer, bye bye, se acaba la búsqueda, se acaba la necesidad, pues ya si está satisfecho, pues ¿para qué le voy a seguir buscando, verdad? Ya no necesito más esa circunstancia, esa relación, esa persona, ese objeto, lo que haya sido, pierde interés porque el deseo quedó satisfecho en cuanto la demanda se equiparó a la necesidad. No sé si esto se entiende. ¿Se entiende? Y si sí, ¿qué se entiende? Están ahí, les dio un colapso. Qué feo cuando ya no deseamos. Creo que a mí me ha pasado en momentos de la carrera que digo, ya no quiero. pero, pero siempre surge algo, ¿no? Pero quedar en cero, o sea, eso es lo que me cuesta entenderlo. No la explicación, sino el hecho como cuando obtienes algo, pues tienes que cambiar algo más, ¿no? Porque surge el deseo en otra cosa ¿Sí? y ya te Ese das es por satisfecho, como cuando comes. Es que creo que también el ejemplo de la comida es como bastante válido, ¿no? Ya comí, ya bebí, ya no me hallo. Exacto, exacto, es eso, ¿no? Es eso. No sé si eres Mariano o Mario, pero es eso, ¿no? Es esta parte donde una vez que está satisfecha la necesidad plenamente, una vez que la demanda satisfizo la necesidad, pues ¿qué haces ahí, Mariano? ¿Qué haces ahí? ¿No? Nada. Te vas, buscas algo más. Por eso es tan difícil, en clave lacaniana, que las relaciones de pareja, por ejemplo, perduren, duren, sean así de toda la vida, porque pues significaría que siempre hay un deseo por satisfacerse. Y eso no siempre ocurre, ¿no? Más bien, ¿cuándo ocurre, no? Es la pregunta, ¿no? Obligada. Profe, entonces por eso lo patológico en las relaciones es tan rico. Así es. Si lo ves en clave lacaniana es eso, ¿no? Porque siempre estás en el faltante, porque estás demandando algo que quieres a la persona incorrecta.
Exacto. Y cuando no te lo da, cuando no lo consigues, en vez de frustrarte, bueno, sí te frustras, ¿no? Pero queda un cierto grado de placer, entonces, Más que de placer, queda el deseo, ¿no? O sea, sigues bueno, deseando porque sí. estás satisfecho, ¿no? O sea, no es que sea placentero, ¿no? Es que no hay placer, más bien ese es el problema. No hubo placer, no se satisfizo la demanda. Y Chale. entonces pues, eso hace que el deseo quede ahí permanentemente, ¿no? Mientras no se satisfaga la demanda, el deseo seguirá estando ahí. Masoquismo ahora tiene sentido. Claro, ¿no? Ese es el tema con Lacan. Si tú lo ves, dices, pues parece que tiene sentido algunas de las cosas que dice el señor. Hay críticas también, ya lo veremos, pero es interesante, ¿no?, lo que está diciendo. Ahora, para entender bien este asunto, hay una parte que decíamos de las tres fases del Edipo, de los tres estadios del Edipo que habla Lacan, que dice, no hay fase preedípica porque desde que naces eres el deseo del otro. Hay que entender que cuando Lacan habla de Edipo, no está hablando como Freud, del típico triángulo amoroso entre papá, mamá, hijo, hija, que Freud ve. O sea, de alguna forma, Freud ve una formación social típica de su tiempo, pero no va más allá. Lacan intenta ir más allá, y en buena medida creo que sí lo logra, solamente que esta es la parte quizá más complicada de entender a Lacan. Y quizás es la razón por la cual la gente no le agarra la onda a Lacan en la actualidad. Y es muy criticado, sobre todo por movimientos feministas, teorías de género y cosas así, como que un gran macho Lacan. No lo es tanto como así se plantea. Es criticable algún aspecto de su teoría, pero para entender esa parte tenemos que llegar a la parte esta de las tres fases del Edipo. Entonces decíamos, hay una primera fase en la cual desde que naces, ya naces como siendo o adecuándote al deseo de alguien más, que va a ser la madre. Ojo, y aquí es donde hay que tener cuidado, ya lo he mencionado desde el principio. Cuando hablamos de la madre, no estamos hablando de mujer biológica, estamos hablando de quien esté. Quien sea que cuide al que nació, esa es la madre, ya. O sea, no importa si es hombre, mujer, trans, lo que sea. Ese es la madre, esa es la madre. Ahí está. Es el primer contacto, el primer vínculo que la persona tiene con el mundo es la madre. Quien sea es lo de menos. Entonces, obviamente, el sujeto se articula como deseo de la madre para existir. O sea, es cómo te ve ese primera que te cuida, cómo te está viendo, cómo te está tratando, cómo te está significando. Es lo primero que se te carga. ¿Qué está diciendo esta persona en referencia a ese ser nuevo? Bueno, ese es el primer, podemos decir, significante que vas a asumir. Y no puedes decir no, ¿verdad? Porque en ese momento no hay otra cosa más que es eso o es eso. No estás en posición de ponerte a discutir, es que yo no quiero ser esto que tú dices que quiero que sea, ¿no? Yo no soy lo que te falta. No puedes, no hay de otra más que, pues te tragas, asumes, incorporas ese deseo del otro, de la otra, de quien sea, que es la madre en ese instante. Insisto, la madre con mayúscula es quien esté. No importa el género, no importa el sexo, no importa nada de eso, es quien esté. ¿Se entiende esto primero? Sí, no, tal vez, a lo mejor. Sí, profe. Ok. Entonces, en esta primera fase, dice Lacan, ahí el problema de Lacan es un poco quizá la elección de palabra. Eso es lo que lo vuelve problemático, ¿no? Si nosotros le cambiáramos palabras sería mucho más comprensible Lacan. Dice, la madre tiene el falo. Pero cuando Lacan habla de falo, no está hablando del pene en la dimensión biológica. Sí, Mariana, exacto. ¿Qué es la figura, rol y la persona? Exacto. La persona no cuenta. Lo que importa es
el vínculo. Quien está ahí cumpliendo el papel de cuidar es la madre, ya, no importa qué sea. Bueno, dice Lacan, ¿no? La madre tiene el falo. Yo insisto, la elección de palabra para mi gusto ha sido desafortunada de parte de Lacan. Pero bueno, eso es muy mi criterio. Ya palo dado, ni Dios lo quita. Literalmente, palo dado, ni Dios lo quita. Entonces, hablando de este palo lacaniano, dice, la madre tiene el falo. Pero para Lacan, falo tiene o es una de estas palabras, conceptos que es polisémico, es decir, tiene muchos significados, por eso hay que tener cuidado. De hecho, en el psicoanálisis, esta cuestión del falo tiene muchos significados, y en realidad por eso creo que tendrían que agarrar otra palabra, pero bueno, les encanta el falo, literalmente. Entonces, Lacan utiliza el falo nuevamente, y en ese sentido, el falo es el poder. Por eso dice, la madre tiene el falo. Pues sí, porque en un primer momento quien te cuida es quien hace valer todo en la vida para ti, de quien dependes total, absoluta y completamente al 100%. Sí, insisto, en esta etapa no es de ponerse a discutir, no es de decir no, es asumir plenamente el deseo de la madre, porque tiene el falo. ¿Qué significa que tiene el falo? Que sus chicharrones truenan, que se hace lo que ella dice, porque no hay otra cosa, no hay nadie más. El significante, dice Lacan, es unívoco. ¿Qué significa unívoco? Una sola voz, tiene un solo significante. ¿Cuál? El que la madre pone, la madre con mayúscula, insisto. No sé si esto se entiende. Sí. Ok. No sé si nos va a dar tiempo, y eso fue una tristeza, pero se atravesó el día de quien tiene el falo. Entonces ya no pudimos. Tan tiene el falo que no se tuvieron clases en su día, ¿verdad? Para que vean cómo se tiene el falo, ¿no? Entonces, esta primera etapa, que va a ser básicamente los primeros meses de vida, ¿no? Donde hay una situación de codependencia total, y sobre todo de dependencia total del infante, el niño o niña respecto a la madre, con M mayúscula, pues no hay otra para ese niño o niña en ese momento más que pues, quien le da el cuidado, la alimentación y la vida, ya. Pero pronto la madre va a perder el falo. ¿Cuándo va a perder el falo? Cuando aparezca el padre con P mayúscula. Y fíjense, muy, muy importante también es entender la noción de padre, porque el padre no tiene que ver con ser hombre, que es ahí donde luego la gente lo confunde, así como la madre no tiene que ver con ser mujer, en clave lacaniana, el padre tampoco tiene que ver con ser hombre. El padre va a ser aquel que prohíba que esa relación con la madre se perpetúe en una relación incestuosa. El infante tiene que renunciar a la madre, pues porque si no, no crece, si no, no sale de ahí. O sea, el incesto es tan terrible a nivel psicológico porque implica el no poder salir de esa dimensión unívoca, ¿no? De ese querer regresar de dónde vienes, que todo infante tiene en una primera etapa y que tiene que renunciar. ¿Por qué? Porque el padre dice no se puede. El padre es la ley, es la sanción, es el lenguaje, es la estructura social que prohíbe que se perpetúe indefinidamente la relación incestuosa entre el hijo y la madre con mayúscula. Pero el padre, al igual que la madre, puede ser cualquiera. No tiene que ser hombre, no tiene que ser nada. Es simple y sencillamente quien dice, niño, déjate ahí. La castración. Pero la castración no entendida en el sentido freudiano, sino la castración entendida como prohibición, censura, de tú no te puedes quedar literalmente dentro de tu madre ni con tu madre, pues tienes que salir de ahí, tienes que cortar el cordón umbilical, me vale falo.
entonces cualquiera puede ser el padre. Y claro, el infante dice, pues si no tiene la madre el falo, lo tiene el padre, porque es el que sus chicharrones truenan, el que está diciendo, hasta aquí, no más de esta relación incestuosa, ¿no? Tienes que renunciar a tu madre para seguir adelante. No sé si esto se entiende, porque esto es bien importante de entender para entender a Lacan. Sí, profe, todo muy claro. De hecho, o sea, la separación del deseo incestuoso como figura de atracción erótica de la madre, a simplemente al hecho de, creo que de volverte interdependiente, autónomo, creo que tiene muchísimo más sentido, ¿no? Lo que sí me acuerdo ahorita un poquito de las clases de psicoanálisis, es de que nos explican de que este deseo, cuando el niño está enamorado de la madre y dice, es mía, 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 y la besa y la abraza y todo, como adultos erotizamos completamente este comportamiento. Tal vez no tenga nada que ver con el erotismo, simplemente con el apego. Esa es la cuestión, ¿no? O sea, sí Ajá. tiene que ver con el erotismo, pero en un sentido ampliado, no en un sentido genital. Porque la madre lo que representa, la madre con M mayúscula, lo que representa es ese estado de totalidad perdida. Es el objeto pequeño otro. Es la base de ese objeto pequeño otro. Es el registro que corresponde con la realidad, ¿no? Que jamás vamos a recuperar, ¿no? Es la añoranza de lo que se perdió y jamás se va a recuperar. Eso es la madre. Y entonces, de alguna forma, el deseo incestuoso no es deseo de cópula directamente con la madre, no es este deseo genitalizado que corresponde a la etapa adulta, ¿verdad? Sino es el deseo de retorno y comunión total con un alguien que lo que significa es ese regreso al todo perdido. Y ese es el deseo incestuoso. Pero obviamente, tienes que renunciar a eso, pues, para vivir en el mundo social, para poder interactuar con otros y otras, para poder apropiarte del significante, el lenguaje, y poder buscar en otros, en otras, lo que ya no pudiste conseguir ahí atrás, lo que no vas a poder conseguir ahí atrás. Voy a estar buscando permanentemente eso que me quitaron, pero ya no allá, sino hacia adelante. Y eso es ser social. Eso significa convertirse en un ser social. Y esa función de socialización, de poner hasta aquí, ya no más tienes que buscarlo en otro lado, es la función del padre con mayúscula. Solo que el padre puede ser cualquiera. Es más, la madre y el padre pueden ser la misma persona. Porque mucha gente dice, bueno, ¿y qué pasa si no tuviste papá? Figura paterna, pues no pasa nada. Pasa que la misma madre va a poner un hasta aquí y va a decir, ni modos, ¿no? Y a veces la mamá que pone un hasta aquí es hasta mucho más padre que un padre en el sentido biológico del término. O sea, puede ser mucho más dura y rígida. Aquí se acabaron los consentimientos y te toca fletártela. Y entonces, pues sí, la madre primero fue madre y luego fue padre, en el sentido de mayúsculas que Lacan emplea para diferenciarlo como figuras, ¿no? Sí, como significantes que se dan en la relación con el infante, con el niño o la niña, y que de alguna forma le obligan a esa renuncia. Ese es el segundo momento del Edipo, ¿no? Cuando aparece el padre y dice, pues mis chicharrones truenan, ¿no? Y cuando se da la sustitución de la madre por el padre, cuando se ha esta prohibición del incesto y la amenaza de castración, como resultado de esa amenaza, la prohibición del incesto, se abandona el deseo por la madre y se da un proceso de identificación con el padre. Pero estos son figuras icónicas que no tienen nada que ver con la característica biológica de ser hombre o mujer. Y eso explica, en clave lacaniana perfectamente, por qué la orientación sexual no depende para nada de la orientación sexual de los padres, madres, de quien lo cuide. O sea que tú puedes tener padres, madres
gays, les, bi, trans, agenéricos, bigenéricos, no genéricos, queer, lo que se dé la puta gana. Y eso no va a determinar tu orientación. Porque no importa quién sea, van a haber unos que van a jugar el rol de la madre y otros que van a jugar el rol del padre. No sé si esto se entiende, chicos, por ahí. Sí, pero que ya quedó todo claro. Ni la madre es madre, ni el padre es padre, ni el falo es palo. Exacto. Digo, yo creo que el problema con Lacan es la elección de palabras, ¿no? Cuando uno las toma y las lee, cuando uno lee Lacan dice, no entiendo ni qué pistas me está diciendo. ¿Por qué? Pues él está suponiendo que tú ya estás entendiendo lo que él quiere decir. Y claro que no. Porque hay toda una herencia o sea, lo que dice Freud no es lo mismo que dice Lacan, definitivamente. Los significantes varían de Lacan a Freud enormemente. Entonces, no, si yo me quedo con lo que leí de Freud y quiero leer a Lacan, no entiendo ni jota. Y digo, ahí es un cerdo machista el pobre Lacan, ¿no? Porque está diciendo, ¿no? Que a fuerzas el padre es el único que tiene la ley, que tiene la palabra, y entonces la madre es un registro que no está ahí, que nunca va a estar, la madre no existe, la mujer no existe, porque solo lo que existe es el hombre, el padre, en ese sentido, la ley del padre, ¿no? Sí, claro, si lo lees así no entiendes ni jota, ¿no? Pero cuando empiezas a entender lo que en realidad está diciendo, dices, pues sí, pues claro que sí. ¿No? Entonces, creo que pese a lo que me pese, vamos a tener que tener una última clase más de Lacan porque no nos va a dar tiempo de explicar lo que falta en un minuto, ¿verdad? Y todavía hay varias cosas que tenemos que explicar, tanto de esto de las fases del Edipo, nos falta la última fase, y para entender todo este otro grafo que tiene que ver con el deseo y el cómo se da todo este proceso, ¿no? De relación consciente-inconsciente y cómo en el mundo nos afecta y nos determina, chicos y chicas. Pues espero que le vayan entendiendo al señor Lacan. Ha sido muy ilustrativo enseñarlo, la verdad yo nunca había enseñado Lacan hasta ahora, y es interesante, ¿no? Pero sí hay que como entenderla, ¿no? Las claves, sobre todo el significante que usa Lacan, ¿no? El lenguaje que él tiene, para poder no hacernos bolas y decir, no, es que es lo mismo, ¿no? Son cosas muy diferentes que Freud, las que está planteando Lacan, muy distintas, ¿no? Bueno, chicos, chicas, pues me despido por ahora. Les mando un abrazo y seguimos en contacto. Hasta luego. Adiós, profe, que Hasta esté muy luego, bien. profe. Hasta luego. Muy de tarde.